¿Ustedes pensaron acaso que la venganza del PRIAN ya había terminado en contra de Samuel? Pues no, déjenme les digo que no, porque la Suprema Corte de Justicia le da un segundo trancazo a Samuel y tiene que ver con una controversia que presenta Samuel o que se presenta ante Samuel García por el fondo municipal. Ahí les va la historia detrás de la bronca que tiene Samuel García para entregar 2.500 millones de pesos a los municipios. Es una bronca que también le estalla en la cara a Samuel. ¿Por qué? Samuel García ha estado reteniendo estos 2.500 millones a ciertos municipios porque dice que los han estado politizando los del PRI y PAN cuando es un tema técnico. Samuel García ha dicho que los alcaldes del PRI y del PAN son quienes no están presentando sus proyectos para la asignación de recursos y que como no los tiene, entonces Samuel no puede entregar el dinero porque para entregarlo requiere de que se presenten los proyectos. Samuel ha afirmado que el dinero en realidad lo quieren sus líderes para dar los moches y además en pues actos de presunta corrupción. En varias entrevistas hemos escuchado a alcaldes del PRI y del PAN allá en Nuevo León decir que Samuel García no les quiere dar ese dinero porque están condicionándolos. Entonces, lo que se entiende del problema, la versión de Samuel, es que si no ha soltado esos 2.500 millones es porque el PRI y el PAN básicamente quieren que ese dinero no esté etiquetado para ningún gasto en particular y que lo puedan utilizar para lo que se les ocurra. Y la versión del PRI y del PAN o de los alcaldes que no reciben este dinero es que Samuel no se los quiere dar porque lo está condicionando a la votación del fiscal. En los hechos que ha pasado, que cuando una alcaldesa del PRI, por ejemplo, se convierte a hacer Movimiento Ciudadano, mágicamente Samuel le desbloquea el recurso del fondo municipal y se los entrega. No queda claro si esta alcaldesa presentó su proyecto o no, pero sí sabemos que Samuel lo entrega. Y ahí es en donde mucho hemos estado platicando que Samuel García ha estado comprando a estos alcaldes o ciertos políticos para ganarse una mayoría que no tiene en el Estado, con los municipios, ni en el Congreso. Entonces, esta bronca del fondo municipal de los 2.500 millones, que además Samuel exhibe como uno de los 11 puntos del pliego petitorio o cartita Santa Claus que le hacen del PRI y del PAN para que quedara Javier Navarro como interino, que al final Samuel no cede, formaba parte de este punto, ¿no? Que entregara los 2.500 millones sin etiquetar, sin mayor proyecto y sin saber absolutamente nada. Entonces, Samuel tiene supuestamente un amparo en el Tribunal de Justicia Administrativa para no entregar este fondo de 2.500 millones a alcaldes y ahora la Suprema Corte se lo echa atrás, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a Samuel García a pagar un fondo de 2.500 millones de pesos a los alcaldes y además le permite al Congreso local que siga un juicio político en contra de Samuel. Son varias controversias constitucionales que Samuel se ha metido pues por no tener un Congreso de mayoría, por no llegar con una fuerza y además por decisiones que Samuel podría, al saber que no tiene la fuerza que tiene, Samuel podría haber cedido, porque cuando no tienes la fuerza en el Congreso para que te protejan en momentos de tomar decisiones difíciles, estas cosas pasan. Esa es la importancia de cuando tú votas por un proyecto de mayoría, si realmente estás comprometido con ese proyecto, que también votes por un Congreso, porque si no, lo que generas es tensión, ingobernabilidad y posibles pausas en torno a un proyecto y no funciona de nada que hayas votado por alguien cuando no vas a tener una continuidad. Entonces, con Samuel García pasa exactamente eso. El Congreso, el pueblo no votó por un Congreso de mayoría a favor de Samuel García, sino que votaron por un contrapeso y eso ha estado obstaculizando un poco a Samuel. De ahí que gran parte de lo que Samuel puede presumir es gracias al gobierno federal. Entonces, la Suprema Corte lo echa atrás, pero lejos de que esto sea la noticia, quiero sí ser muy clara en quién es el ministro que ha estado detrás de la venganza a Samuel García. Y es un ministro ya viejo conocido de nosotros, un ministro que llega con Enrique Peña Nieto. Hablemos nada más y nada menos del ministro Lainez Potisek.
Este hombre que dijo el presidente López Obrador que prácticamente había hecho guardia para que Samuel García se echara para atrás. ¿Cómo está la cosa con Javier Lainez Potisek? Javier Lainez Potisek es el ministro que presenta este recurso de la Suprema Corte a los últimos minutos del 1 de diciembre del 2023, en donde echan atrás las controversias constitucionales, o más bien las suspenden y nombran o le dan la razón al Congreso local para que el interino sea Luis Enrique Orozco. Este es Javier Lainez Potisek, dijo el presidente que había prácticamente velado. Javier Lainez Potisek, o lo que sabemos es que estos ministros, pues básicamente nunca hacen su trabajo, ni en horarios extras, ni en fines de semana. Pero Javier Lainez anda muy trabajador, bien trabajador. Entonces, Javier Lainez Potisek es justamente el ministro que le frena a Samuel García y que impone o que le da la razón al Congreso para que quede Luis Enrique Orozco. Y además es el mismo ministro que hoy echa para atrás este amparo que tenía Samuel García en el Tribunal de Justicia Administrativa y que obliga a que le entregue 2.500 millones de pesos, nada más y nada menos que a los alcaldes del PRI y del PAN. Pero ¿quién es Javier Lainez Potisek? Y aquí es en donde entran los designios divinos que sí saben que es sarcasmo. Es un hombre nacido en Torreón, Coahuila. Y aquí viene una cosa muy interesante porque él entró al mismo tiempo que entró Norma Lucía Piña, nuestra hoy flamante presidenta de la Suprema Corte. Entra nada más y nada menos que por impulso de Enrique Peña Nieto, pero yo voy a más y ya lo explicaré, de Luis Videgaray. ¿Quién es Lainez Potisek? Aparte de haber estudiado en la Universidad Regiomontana, él fue consejero jurídico adjunto por más de 10 años. Básicamente empieza a trabajar con Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Particularmente con Peña Nieto, se vuelve procurador fiscal de la Federación y posteriormente magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para de ahí brincar y convertirse en ministro de la Suprema Corte. Este hombre obtiene una maestría de Derecho Público en la Universidad de París y presenta una cantidad de doctorados en Derecho Público y Ha sido profesor del Colegio de México y del CIDE, todo maravilloso con su currículum, pero lo que brinca mucho es su trayectoria profesional. Y aquí quiero que hagamos una pausa porque incluso esta trayectoria, cuando lo proponen en la terna para ser ministro de la Suprema Corte, fue observada por nada más y nada menos que la barra mexicana del Colegio de Abogados. Ojo. Ahí ustedes ven, esta es la semblanza curricular que se publica en la Suprema Corte de Javier Lainez Potisek. Como se pueden dar cuenta, del 92 al 94, director de normatividad en la SEP, del 97 al 2005, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, del 2005 al 2006, subprocurador jurídico de la PGR, del 2007 al 2008, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, del 2008 al 2015, procurador fiscal de la Federación y en el 2015, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Federal Administrativa. En el cargo del 2005 y 2006, que es el que le toca en la administración de Calderón, fíjense cómo brinca de ser consejero jurídico con Vicente Fox a ser en 2006 o en el último periodo, en la transición, a estar en la PGR. O sea, sí le toca un poquito de Calderón al menos en la PGR y después regresa de 2007 a 2008, o sea, un año después brinca a convertirse en otra vez consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Entonces, tuvo un periodo ahí de transición entre que fue consejero de Fox, luego se fue a ser consejero o subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la PGR de Vicente Fox, y luego regresa y se convierte en consejero jurídico de nuevo de Calderón. Del 2008 al 2015 se convierte en procurador fiscal de la Federación, pero eso en realidad no es tan así. Él estuvo solamente 6 meses como procurador, más bien subprocurador fiscal de la Federación.
Y esos 6 meses fueron con Luis Videgaray. De ahí se vuelve magistrado de la Sala Superior por otro par de meses y entonces lo proponen como ministro de la Suprema Corte. O sea, es un hombre que tuvo una escalada muy interesante para convertirse en ministro de la Suprema, muy ligado a Luis Videgaray. Y no nos debería de extrañar la liga que existe entre Luis Videgaray y Felipe Calderón, por cierto. Recordarán, ahí está con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Ahí anda Javier Lainez Potisek antes de ser ministro de la Suprema Corte como subprocurador fiscal. Échense esta. Pero cuando les digo que no nos debería de extrañar es porque este señor en particular es un personaje que pues Luis Videgaray es familia política de Felipe Calderón. Las esposas de ambos, o sea, Margarita Zavala y la esposa de Luis Videgaray son primas. Entonces, yo siempre les he comentado de esta relación familiar que existe entre Luis Videgaray, que era pues el que mandaba en la campaña de Peña Nieto y que muchos presumimos es el que en realidad mandaba en la administración de Peña Nieto, y cómo Luis Videgaray es pieza clave para que Calderón le entregue la presidencia a Enrique Peña Nieto. El asunto con esto es que Lainez Potisek pues llega y llega bastante cuestionado a ser ministro. Es una terna. La terna del 2015 que presenta Peña Nieto, que son en realidad dos ternas que presenta Peña Nieto, son dos ternas que reflejaban a Peña Nieto de cuerpo entero. La terna de mujeres básicamente parecía ser la terna de la incompetencia. Una de ellas, muy cercana a Osorio Chong, que es la que queda, Norma Lucía Piña, se vuelve hoy presidenta de la Suprema Corte, pero el otro que queda es Lainez Potisek. Y aquí quiero leerles el análisis que presentó ante el Senado de la República, la barra de abogados, donde analizan los dos perfiles. Esto es lo que dijeron de Lainez Potisek. Me voy a quedar con el de Lainez Potisek. Análisis de la idoneidad de los candidatos de la segunda terna. Es más, subo un poquito porque aquí arribita dicen quiénes son los candidatos de las ternas. Aquí. ¿Cuál es la primera terna? Las ternas se integraron de la siguiente manera. Esto es 2015. Norma Lucía Piña Hernández, Sara Patricia Orea Ochoa y Verónica Judith Sánchez. Y la segunda era Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Álvaro Castro Estrada y Javier Lainez Potisek. En los análisis que hacen, dicen, en segundo lugar, e igualmente delicado, los integrantes de la segunda terna son todos funcionarios importantes de la Administración Pública Federal o estatal en funciones. Entre ellos tenemos a un expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde hace 6 meses, director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hace menos de un año era el procurador fiscal de la Federación y al Procurador General de Justicia del Estado de México. Nos parece que los tres casos, la independencia y la autonomía del Poder Judicial, se verían comprometidos si cualquiera de ellos llegase a ser ministro de la Suprema Corte. Hay que resaltar que ninguno de ellos ha participado en el Poder Judicial y si bien uno de ellos fue magistrado de 2012 a 2015 y otro es actualmente magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Federal y Administrativa, es relevante destacar que ambos tribunales dependen del Poder Ejecutivo Federal y no del Judicial Federal o del Poder Judicial de alguna entidad federativa, lo que implica que no pueden considerarse como de carrera judicial o juristas destacados a la impartición de justicia para efectos del artículo 95 párrafo último de la Constitución, además de cierta dependencia o sumisión al presidente de la República y cuando menos a 2 de sus secretarios, al de Trabajo y al de Hacienda respectivamente. Máxime cuando uno de ellos hace menos de un año tenía una supeditación jerárquica con el secretario de Hacienda por el hecho de fungir de 2008 a 2012 y de 2011 a 2015 como procurador fiscal de la Federación, o sea, Lainez Potisek. Esto, si bien independientemente que podría ser algo que aplique un poco con la terna que hoy presenta Andrés Manuel López Obrador, aquí es en donde entra la hipotenusa del PRIAN y también de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué digo la hipotenusa? Y cuando digo hipotenusa me refiero a hipocresía. El PRI y el PAN
andan muy enojados por la terna que presenta López Obrador diciendo que es que son muy cercanas y sí, efectivamente son muy cercanas las mujeres que él presenta para sustituir a Arturo Saldívar. Pero no fuera 2015 y la en Spotisec, ¿verdad? Porque ese sí, no nos interesó que tuviera cargos ligados y que fuera servil a Luis Videgaray o a Peña Nieto. Eso no importó en 2015, ¿verdad? Ahí sí no hay manera de criticarlo porque ya pasó. Y la hipotenusa para Movimiento Ciudadano es esta. Este es un ministro que además es de Torreón, Coahuila. Sí se acuerdan qué político del PRI es de Coahuila, ¿verdad? Rubén Moreira. Nada más, ¿no? O sea, tienes a un político priista del mismo estado, del ministro, que casualmente, así como miren qué cosa tan casual, recibe todos los casos relacionados con Samuel García. Y es el que veló de manera extraordinaria el viernes y entregó una suspensión parcial para dejar al interino, que también es aliado del PRI. Qué cosa tan curiosa, casualidades de la vida. Lainez Potisek es el que hace eso. Y ya pasando el fin de semana, Lainez Potisek vuelve a presentar un recurso en contra de, o decide en contra de Samuel García a favor del PRI. Qué cosa tan curiosa, óigame. Como si no supiéramos que él entró por gracia y bendición del PRI. Pero espérense, este ministro ya había sido famoso por otra cosa. Este ministro ya había sido famoso en su momento porque lo agarraron conduciendo en estado de ebriedad en 2021 en Coahuila. Pregúntenme cuáles fueron las consecuencias de esto. Hoy por hoy no las encuentro. Aquí está el documento, el oficio, por el cual informan de que efectivamente Lainez Potisek fue detenido por la Dirección de Tránsito y Vialidad de la ciudad, esto es en, si no estoy mal, fue en Saltillo, porque elementos lo agarraron conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, pero quedó en libertad, quedó en libertad. No pasó absolutamente nada. Este ministro, como ustedes van a creer que algo pudiera haberle ocurrido a Lainez Potisek, ¿cómo va usted a creer? En su estado, en el estado de Coahuila. Entonces, la hipotenusa o la hipocresía, vamos a ver, pues de Movimiento Ciudadano es si después de esto van a seguir diciendo que a la Suprema Corte nadie la toca. Porque también Movimiento Ciudadano fue defensor y ha sido defensor de la Suprema porque dice que el presidente se les va encima. Es muy curioso cuando los políticos, hasta que son víctimas de un problema, es cuando se posicionan al respecto. Entonces, es muy, muy interesante. Habrá que ver si Movimiento Ciudadano ahora no resulta que apoya la reforma al Poder Judicial después de lo que le hicieron a Samuel García, porque es un ministro del PRI, es un ministro de la Suprema Corte que entra por el PRI, el que se trae a Samuel una tras otra y una tras otra y una tras otra. La pregunta es si seguirá haciendo, si van a seguir respaldando a la Suprema Corte y se van a seguir haciendo guajes los de Movimiento Ciudadano. Los del PRI me queda claro que sí, porque son de memoria corta y de cola muy larga. Pero además, para cerrar con broche de oro a este ministro, Javier Lainez Potisek, bueno, pues Javier Lainez Potisek, después de que el presidente López Obrador dice que se quedó velando para presentar estos recursos en contra de Samuel García, pues es el mismo que hace un par de horas suspendía la totalidad, la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. O sea, es el que frena que se eliminen 13 fideicomisos del Poder Judicial. El mismo, Javier Lainez, anda bien trabajador últimamente, en lo que le conviene, ¿verdad? O en lo que le conviene a sus cuates, porque desaparecer fideicomisos no está en la lista de importantes, entonces hay que tacharlo y hay que hay que evitar que esto ocurra. Y hay que hacerle favor a los cuates, sobre todo cuando son de Coahuila y son priistas. Al fin y al cabo, pues ni quien se entere. Entonces, ¿verdad? Les digo, Lainez Potisek, una fichita, una cosa, pero maravillosa.